El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 18 del versículo 21 al 35. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿Cómo no debías tampoco tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. El Evangelio Te alabamos, Cristo Señor. Este Evangelio nuevamente nos pone en el contexto del amor misericordioso de Dios. ¿Y cuál es el amor misericordioso de Dios? El que siempre nos perdona. Por eso que cuando Pedro se acerca a Jesús a decirle: oye, Señor, ¿hasta cuántas veces debo yo de perdonar? Jesús va a decir: hasta 70 veces 7. Pedro pensó que eran 7 veces. Si una vez en la vida se nos hace difícil perdonar, ya no se diga 7, a decir 70 veces 7, quiere decir toda tu vida. Usted es capaz de perdonar. No olvide que de la misma manera que usted perdona, Dios lo va a perdonar. Jesús nos lo dijo en el Padre Nuestro, cuando dice: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si usted no perdona, olvídese que Dios lo va a perdonar. Jesús lo dice sanamente y con claridad cuando nos pone el ejemplo de este rey, que hay un súbdito que le debe cantidad de dinero, que ni vendiéndolo a él con su mujer y sus hijos, es una manera de decir, porque es tan grande la deuda. No olvidemos que la persona en sí misma vale más que todo el dinero del mundo y que el petróleo y todo cuanto existe, un solo ser humano. Pero Jesús está hablando acá en la valorización de ese rey, que él se dio cuenta que el hombre debe tanto. Pero el hombre se arrodilló, le suplicó al rey. Aquel rey fue tan compasivo. ¿Cuánto nos gustaría que este hombre, presidente,
se conmoviera, su corazón se le humanizara, se volviera más sensible y entendiese cuando la gente llora, esas madres preocupadas por sus hijos, esa cantidad de niños que se extraviaron en la frontera y que estuvieran en búsqueda de todos esos niños. Pero qué difícil es cuando un sistema se ha vuelto enfermizo, ha llegado a un sistema de confusión. Pero Jesús va a decir, oigan, es más importante el siempre perdonar. El rey perdonó toda la deuda y lo dejó en libertad. Aquel hombre va feliz, logró lo que quería y mucho más. Él, su familia están libres y no deben nada. ¿Cuántos países o el Banco Mundial o el Fondo Monetario o el Banco Interamericano hunden en la miseria a nuestros países con esas grandes deudas? No son capaces de condonar esa deuda, de perdonarle. Siempre estas grandes corporaciones prestan, o los mismos bancos en este país, con las tarjetas de crédito o a las personas pobres, y las asfixian y las hunden tanto que le hacen perder lo único que tienen. Jesús dice que este hombre se encontró con alguien que le debía tan poco. Lo agarró del cuello, lo golpeó, lo maltrató y le exige que pague. Solo debe 100. Este hombre es tan cruel que se le olvidó que a él lo habían perdonado todo. Como los mismos países ricos que se han robado, han invadido, han extraído riquezas como petróleo, oro, todas las clases de minerales de los países tercermundistas, que son tercermundistas porque las grandes naciones y corporaciones nos han saqueado, nos han dejado en la pobreza, hundidos en la miseria, y hoy que queremos salir, todavía nos siguen condenando o haciéndonos guerra o financiando grupos de terror que siguen hundiendo a nuestros países. Jesús habla que el día del juicio, tanto a usted como persona individual, como grandes corporaciones o países, seremos juzgados y seremos condenados si no cambiamos y no sabemos de perdonar. Amén.